El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace 8 días también dejábamos a un publicano en esa hermosa parábola que Jesús narra a sus discípulos respecto a la oración que agrada al Señor. El fariseo erguido le presenta su currículum a Dios, no le ora a Dios, habla de él mismo a Dios, y entonces se pone en una actitud de soberbia que incluso le permite juzgar, señalar a los demás hombres que son adúlteros, malos, etc., e incluso al mismo publicano, al pecador que tiene atrás, que está en un rincón, y la oración es simple y sencillamente: Señor, ten misericordia de mí. Hoy otra vez el protagonista y centro de atención de la acción de Jesús es otro publicano, es más, jefe de publicanos. Conviene que repitamos quién es un publicano por una razón, porque vale la pena ponerse también en los pies de los judíos para poder entender por qué les enoja que Jesús entre a hospedarse en casa de este hombre. Hemos contado, ya hemos hablado, que un publicano era un recaudador de impuestos, pero la particularidad era que era un judío, un hijo de la alianza, un miembro del pueblo de Israel, que traiciona a su gente, traiciona a su pueblo, traiciona precisamente esa alianza, la rompe de su parte, para poder entonces, entrando al servicio del imperio y recaudando los impuestos de la gente, hacerse rico por medio de la corrupción que permitía ese trabajo. Y entonces entendemos, no solo era un despreciable, porque era un explotador, un traidor del pueblo, despreciable también ante los ojos de Dios de acuerdo a la religión oficial, porque era uno que había renunciado y rechazado precisamente su condición de hijo de la alianza, y por lo tanto un impuro al extremo. Ese Zaqueo, Por eso, cuando la narración de hoy la ubica San Lucas, tenemos que acordarnos que San Lucas es el evangelista de la sensibilidad de la misericordia de Dios. Lucas recoge toda esa tradición oral y ordena el evangelio a reconocer un Dios misericordioso y bueno, cuya preferencia está precisamente en los pecadores, en todos aquellos que han sido marginados y rechazados, en los pobres también. Y por eso mismo no nos extrañe que ubique a este hombre en la mirada de Jesús. Jesús entra en Jericó. Nunca los evangelistas habían hablado que Jesús entrara en Jericó. No era una ciudad, podemos decir, muy religiosa que digamos, Podríamos decir que Jericó era el lugar donde tenían su sede
las casas de veraneo, de descanso de los ricos de Jerusalén, de los ricos israelitas. Era un lugar que evidenciaba precisamente el desprecio y la misma indiferencia que los ricos tenían respecto a los pobres, que eran la mayoría de la población. Se habla que Jesús pasa por Jericó, pero no que entra en Jericó. Pero entra en Jericó no para turistear, entra en Jericó porque tiene ya una misión específica, y esa misión está ubicada en este hombrecito llamado Zaqueo, chaparrito, pero que tenía un gran poder, tenía mucha posición delante de su calidad de jefe de publicanos. Pero también Zaqueo está curioso sobre Jesús, y claro, a los habitantes de Jericó les extrañará que este gran profeta, que nunca ha llegado con ellos, que saben que siempre ha pasado por ahí, ahora entre. Y obviamente la curiosidad lleva a que la gente se ponga en las orillas de la calle para verlo pasar. Esa misma curiosidad siente Zaqueo, pero dice la gente no lo dejaba ver a Jesús porque era bajito de estatura, y sin importarle su condición ni la forma en que tal vez incluso estaba vestido, porque si algo era una forma de ostentar los ricos delante de los pobres era su vestidura. Lo mismo se encarama en un palo para ver pasar a Jesús, y ahí está el cruce de las miradas. Zaqueo quiere ver a Jesús, pero también Jesús quiere ver a Zaqueo. Levantando los ojos, dice el evangelista, ve a Zaqueo. Y entonces le dice: Zaqueo, bájate, hoy me voy a hospedar en tu casa. El problema va ligado, porque expliqué precisamente al principio la posición de un publicano, porque aquí está precisamente el descontento de la gente. Al ver esto comenzaron a murmurar. A la gente no le gustó que ese profeta, ese rabí tan famoso, se fijara en ese pecador extraordinario, en ese gran traidor. A la gente no le gustó que alguien que tiene tanta fama, que ha hecho tantas cosas buenas, que anuncia una doctrina extraordinaria, que habla de un Dios misericordioso y se les olvida, se fije en Zaqueo. Y por lo tanto empiezan a murmurar, una actitud que precisamente Jesús experimenta constantemente delante de su actitud respecto a los malos de la sociedad. Lo mismo critican cuando llama a Mateo, era un publicano también, critican porque va a comer a casa de Mateo, y que precisamente en ese banquete no estaba la mejor gente de Jerusalén, no estaba la mejor gente de Israel, estaban también otros de la misma calaña de Mateo, y murmuran porque Jesús está comiendo con pecadores. Pero tenemos que tener esa personalidad segura, firme, que es la de Jesús, de una libertad extraordinaria. Él no se va a dejar llevar por lo que digan o no digan de él. Él no se va a dejar precisamente llevar por una fama que la gente le puso, no que él buscó. Él sabe lo que tiene que hacer, y la clave de lectura de todo esto es la última frase que el mismo Jesús dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso no nos extrañe que San Lucas nos ponga también las parábolas de la misericordia, empezando por esa oveja perdida o por esa moneda perdida, que significaban un patrimonio en las familias judías. Perder una oveja, por mucho que se tuvieran muchas, era un patrimonio perdido, era parte precisamente de una herencia. También perder una moneda de plata, un dracma, era también algo que había que buscarla. No podemos echar a perder el patrimonio familiar, es lo precioso de ese patrimonio, Y por eso mismo no nos extrañe que sea el pastor el que va a buscar a la oveja que se perdió, y no se conforme con que aquí tengo 99 bien portaditas, ¿qué me importa la que se porta mal? No. Él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, le dice a los judíos que su misión está ligada a que no se pierda ninguno de los que el Padre le ha dado. Y entonces, si Él es responsable de que no se pierda, es por eso que sale en busca de aquello que se ha perdido. Ese término perdido lo tenemos que ver desde una perspectiva positiva, esperanzadora, no como muchas veces vemos las cosas nosotros, desde un pesimismo que
no deberíamos de tener desde nuestra condición cristiana. Es que esta situación no se compone, es que ya, todo está perdido. A las personas un poco mayores les fascina decir, la juventud de ahora está perdida, Todo hablamos de que todo está perdido aquello, está perdido. Y lo hablamos desde una perspectiva de definitivo, Está perdido definitivamente. En Jesús lo perdido no es un perdido definitivamente, es un desorientado, es uno que no ha escuchado bien por dónde ir, es uno que ha elegido mal, es uno que se ha equivocado en sus opciones. Y por eso hay que reencontrarlo, para que redescubra el camino, para que redescubra una opción positiva, para que se dé cuenta que hay siempre una oportunidad. Y por eso mismo en Jesús el término perdido está ligado a una actitud de esperanza, no una actitud pesimista que nosotros los cristianos de este tiempo tenemos que superar. Porque precisamente a ejemplo de Jesús tenemos que ver las cosas con esperanza. Es más, a ejemplo de Jesús tendríamos que preguntarnos si hacemos lo que tenemos que hacer para que eso que llamamos perdido no lo esté, no lo esté. Muy fácil juzgar que los jóvenes están perdidos, pero ¿qué haces para que encuentren su camino? ¿Qué haces para que vean las cosas distintas? ¿Qué haces para que puedas orientarlos a una opción que precisamente evidencie su equivocación, pero que descubran que hay siempre una posibilidad? Esa es nuestra realidad social, que desde una perspectiva, podemos decir, más cultural que religiosa, todo lo vemos en forma negativa y pesimista. Nuestra fe nos enseña a ver las cosas con esperanza. Lo decíamos ayer en la misa, en la memoria de nuestros hermanos y hermanas bautizados, seres queridos que han partido al encuentro del Señor. Es triste que nos hundamos en una visión pesimista delante de algo que en la fe tiene su respuesta. Ni la muerte es definitiva, ni la muerte es la última palabra, ni la muerte es el jamás. La muerte se abre a la esperanza de la vida porque es la promesa desde la cual nosotros orientamos nuestra fe y nuestra esperanza. Pues entonces, ¿a Jesús qué le importa que murmuren? Han murmurado siempre contra Él, sobre todo los que se sienten buenos y se ofenden de que Jesús en cierto momento tal vez no esté tanto con ellos como los que son los malos, Pero es que ya lo dijo y lo acabamos de ver, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo bajó enseguida y lo recibió muy contento. Quiere decir que Zaqueo estaba disponible a Jesús. Mateo estaba disponible a Jesús. Esa disponibilidad abre la posibilidad de que Jesús le presente el diseño del reino de los cielos, donde está el diseño de la vida de acuerdo al querer de Dios, donde está el diseño de la vida, donde está la verdadera respuesta de libertad y de felicidad humanas. Y ahora se lo revelará a Zaqueo. Y Zaqueo responde con su conversión. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Hay una visión a veces un poco equivocada, que en cierto modo el Evangelio está destinado a señalar en forma condenable a los ricos. No, para nada. Este era un rico que era muy pobre, un rico en muchísimas cosas materiales, como tantísimos de nuestra sociedad, pero que son pobres en humanidad, son pobres en sensibilidad, son pobres precisamente en generosidad, y esa pobreza es lo que los hunde, porque no encuentran ahí ni siquiera una respuesta de vida. El estar ligados a los bienes materiales y la obsesión por los bienes materiales es precisamente aquello que empieza a echar a perder la vida. Y por eso mismo, porque fallan, porque son limitados, porque siempre estarán ligados al defecto, es que tarde o temprano terminan por pagar mal. Por eso el Oriente está ligado a, sí, rico, ok, pero ¿qué haces con tu riqueza? Estar ligado a ella y empecinado en ella desde una perspectiva prácticamente de idolatría, porque esa es la verdadera idolatría. La idolatría es quitar a Dios de su lugar para poner las cosas materiales, y confiar en las cosas materiales y no en Dios.
Esa es la verdadera idolatría, no la que andan hablando los otros cristianos sobre nosotros los católicos, que qué les importa al final de cuentas si esa es nuestra forma de expresar nuestra fe. Pero no se dan cuenta que entre ellos hay muchos idólatras del dinero ganado a la luz del anuncio del Evangelio, que tiene que ser anunciado gratis, y no por medio de diezmos y de pagos extras, Pero en fin, no es cosa nuestra eso, Y entonces esa idolatría termina por destruir al hombre, lo hace inhumano, y al hacerlo inhumano lo vacía por completo de toda posibilidad de satisfacción humana. Por eso es que viene a encontrar lo que está perdido. Jesús ve la pobreza de Zaqueo, no ve la riqueza malavida y egoísta, ve la pobreza de Zaqueo ligada a esa riqueza malavida, y entonces lo invita a una transformación que alegra a Zaqueo, le da sentido a la vida de Zaqueo, como en su tiempo también le dio sentido a la vida de Mateo. El evangelista, el mismo Mateo, narra su propia vocación: dejándolo todo, lo siguió. Zaqueo responde con una conversión: mira, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y ahí la razón de tu riqueza, Zaqueo. La has tenido mal, pero Jesús también enseña en el Evangelio: con el dinero que tantos males e injusticias se hacen, gánense amigos que lo reciban en el reino de los cielos. Sí, lo has ganado feo, lo has ganado explotando, lo has ganado en la corrupción. ¿Qué vas a hacer con ese dinero, Zaqueo? Pues si he defraudado a alguien, aquí viene el resarcimiento, le restituiré 4 veces más. ¿Cuánta gente habrá sido golpeada por la avaricia y la obsesión del dinero de Zaqueo en su mesa de recaudador de impuestos? Pues reconoce su pecado, su falta contra sus hermanos, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Cumplida la misión de Jesús. No ha entrado a Jericó para turistear, ha entrado a Jericó porque llevaba la salvación a la casa de Zaqueo. Lo reconoce como hijo de Abraham. Él quiso romper la alianza desde su forma de despreciarla, buscando precisamente el prestigio del dinero. Pero Jesús le sigue reconociendo su ligamen como hijo de la alianza, como sigue reconociendo el ligamen que tenemos nosotros como bautizados, que precisamente nos da un carácter eterno de hijos de Dios, partícipes de la vida de Cristo. Y por lo tanto, por mucho que demos la espalda, siempre encontraremos esa actitud buena, bondadosa y misericordiosa de Dios. Por eso nos abrimos a la esperanza. Y bueno, estamos llegando al final del año, Todos hablamos de lo mismo, que no sentimos en qué momento llegamos a noviembre, y no vamos a sentir en qué momento llegamos a diciembre. Bueno, ya que hablamos del tiempo, ya que hablamos de ese tiempo que pareciera se nos escapa de las manos, hoy la liturgia y los últimos 3 domingos del tiempo ordinario nos hablará qué hemos hecho de nuestro tiempo. Si hemos sido ricos de tiempo, ¿qué hemos hecho con este tiempo? Hemos sido generosos en él, hemos construido nuestra condición cristiana, la hemos fortalecido con un testimonio de vida y una exigencia de conversión y de coherencia. Nos hemos abierto al perdón y a la reconciliación con quienes hemos sido muchas veces rencorosos. Hemos sido generosos delante de nuestro egoísmo. Nos hemos abierto también al servicio de los demás. Nos hemos sentado a escuchar al que no queríamos escuchar y nos necesitaba. ¿Qué hacemos de nuestro tiempo? Porque todo eso es la riqueza que tenemos en las manos y que toca también donarla, desde la perspectiva de nuestra condición cristiana. Y esa condición cristiana es actuar de acuerdo a Cristo, no es otra forma. Y entonces también nosotros, en esta mirada que hacemos a Jesús, sabiendo que también esa mirada es para nosotros, en ese cruce de miradas, tenemos que interpelar nuestra vida, no en una actitud de acusación, no en una actitud de sentirnos culpables y de alimentar un cargo de conciencia, un sentimiento de culpa, no, sino en la posibilidad abierta de encontrarnos con esa mirada que nos invita al cambio, que se alegra de nuestro cambio, que nos da esperanza, porque garantiza el amor infinito que Dios nos tiene. Y eso es nuestra certeza también
hoy escuchamos este trozo del Evangelio. Nos lo dice con toda claridad la primera lectura tomada del libro de la sabiduría. Nos lo dice también el Salmo 144, que usamos hoy como salmo responsorial. Nos recuerda que Dios es Padre y es bueno, que nos ama muchísimo, y que no dejará de hacerlo nunca. Y entonces nos abre a la perspectiva de nuestras riquezas, que tal vez no coinciden con el dinero, pero coincidirán con otras cosas que no hemos sabido compartir, que no hemos sabido donar, que no hemos sabido utilizar para bien de los demás. Hoy es el momento de discernir sobre ellas para poder entonces descubrir que podemos hacer como Zaqueo, personas que compartiendo encuentran el motivo de su alegría y de su salvación. Vamos a confirmar nuestra fe.